Hola, vamos a continuar hablando acerca de la energía magnética y lo que quiero tratar aquí como primer punto es un resultado que realmente me parece muy interesante y que creo que vale la pena recalcar. Entonces, regresemos a lo que estuvimos viendo en las dos lecciones anteriores. Allí estuvimos considerando una colección de circuitos que suponíamos que son rígidos. Entonces tenemos aquí un circuito número 1 por el cual puede estar fluyendo una cierta corriente I sub 1 que puede ser 0 o diferente de 0, y podemos así continuar con una colección, decía, de varios circuitos que llevan ciertas corrientes. Esas corrientes producen campos magnéticos, esos campos magnéticos producen flujos, y cualquier variación en los flujos va a significar un trabajo que las baterías tienen que hacer. Como vimos, a partir de la ley de inducción de Faraday, se deduce que el trabajo hecho por las baterías, que es lo que aquí se indica con este subíndice, ya se sabe que esto se va a calcular de esta manera: la suma desde 1 hasta n por las corrientes que están fluyendo en este momento, por las variaciones de los flujos que hayamos producido de alguna forma. Entonces, si variamos los flujos, las baterías tienen que hacer un trabajo dado de esta manera. Y a partir de esta expresión fue como llegábamos a la conclusión de que una vez que logramos que circulen por esos circuitos ciertas corrientes determinadas, va a haber una cierta energía que está ahí almacenada, que la asociamos con el campo magnético, y esa energía resulta dada por un medio de la suma desde 1 hasta n de las corrientes por los flujos. Los flujos, a su vez, dependen linealmente de las corrientes, de tal forma que esto también se puede escribir como un medio de la suma desde i igual a 1 hasta n de la corriente I sub i por el flujo phi i, que se expresa también mediante una sumatoria con estos coeficientes que multiplican a las corrientes. Estas m's, recordemos, son las inductancias mutuas entre los circuitos o las autoinductancias cuando los dos índices coinciden. Bien, vamos a ver ahora cómo a partir de estos resultados uno puede determinar la fuerza que ejercen todos estos conductores que llevan corriente sobre alguno de ellos. Entonces, para eso vamos a imaginar que alguno de estos circuitos se desplaza una cantidad infinitesimalmente pequeña. Entonces, como es costumbre, vamos a llamar dr al desplazamiento de uno de estos circuitos. Podríamos llamarle dr1, pero no es necesario. Aquí vamos a suponer que solamente este circuito es el que se está desplazando, y al mismo tiempo que se produce este desplazamiento va a existir normalmente una cierta fuerza magnética que este conjunto de conductores va a estar ejerciendo sobre esta corriente I sub 1. Entonces, aquí, para no complicar la notación, simplemente le llamo dr al desplazamiento del primer circuito y Fm a la fuerza magnética que actúa sobre ese primer circuito debido a la presencia de todos los demás circuitos. Noten que aquí, a propósito, estoy suponiendo que la fuerza magnética y el desplazamiento no tienen que ser forzosamente colineales. Para que podamos ver un ejemplo bastante más elemental donde algo similar ocurre, pensemos, por ejemplo, en un caso así. Tenemos un bloque que está bajo la influencia de la fuerza gravitacional, colocado sobre un plano inclinado. Entonces, si el plano es suficientemente resistente, lo que va a ocurrir si soltamos este bloque es que va a desplazarse en dirección paralela al plano, de tal manera que la fuerza gravitacional y el desplazamiento, vean aquí, no tienen por qué ser colineales. Entonces, aquí también algo similar puede estar ocurriendo. No necesariamente la fuerza magnética y el desplazamiento que esa fuerza produce tienen que ser colineales, sino que pueden estar, repito, en direcciones, pues en principio, diferentes. Entonces, el campo magnético va a estar ejerciendo un cierto trabajo cuando hagamos este desplazamiento, o más bien dicho, la fuerza magnética va a realizar un trabajo que vamos a poder calcular de acuerdo con la definición elemental de mecánica,
este trabajo hecho por la fuerza magnética. Entonces aquí el subíndice M es precisamente para recalcar que estamos hablando del trabajo hecho por las fuerzas magnéticas. Eso se va a poder calcular como la fuerza magnética por dr. Entonces cuando ocurre este desplazamiento, repito, vamos a estar haciendo bueno, nosotros no, sino que la fuerza magnética va a estar haciendo un cierto trabajo que se calcularía de esa forma. Ahora, este trabajo va a proceder de algún lado, es decir, no se puede hacer trabajo mecánico de la nada, sino que parte de este trabajo se va a deber a un decremento en la energía que esté almacenada. De nuevo regreso al ejemplo que les ponía hace unos momentos. Si tenemos un bloque colocado sobre un plano inclinado, entonces si lo soltamos va a desplazarse. Ese desplazamiento va a corresponder a un cierto trabajo mecánico que hace la fuerza gravitacional, pero ese trabajo es a expensas de una pérdida en la energía potencial gravitacional. Si en cambio nosotros empujáramos este bloque para regresarlo a donde estaba, nosotros ahora somos quienes estaríamos haciendo un trabajo mecánico, y con ese trabajo mecánico estaríamos incrementando la energía almacenada por este bloque debido a su posición en el campo gravitacional. Entonces las cosas son un tanto similares en ese sentido, pero una diferencia que no tenemos en el caso mecánico es que ahora, si estamos hablando de campos magnéticos, corrientes y demás, también va a existir un cierto trabajo que las baterías van a poder hacer. Y de hecho, como veremos enseguida, no solamente van a poder hacer, sino que van a tener que hacer. Es decir, aquí precisamente, si imaginamos que las corrientes son todas ellas constantes, entonces es necesario que si hacemos un desplazamiento, entonces para que la corriente se mantenga constante, las baterías van a tener que hacer, como veremos enseguida, una cierta cantidad de trabajo. Y ese trabajo se puede calcular afortunadamente de una manera muy sencilla, y aquí tenemos todas las expresiones necesarias para eso, porque si las corrientes son constantes, entonces la variación en la energía magnética del sistema se puede calcular a partir de esta expresión. Entonces lo que tendríamos es que du sería igual a 1/2 de la suma desde 1 hasta n de las corrientes que son constantes por las variaciones en los flujos. Vean que, como ya mencionaba, los flujos se pueden expresar en términos de las corrientes. Entonces, ¿cómo es que si las corrientes se mantienen constantes, la energía va a poder cambiar? Bueno, va a poder cambiar porque precisamente al mover una parte de este conjunto de circuitos, eso nos va a dar una variación en las inductancias mutuas, lo cual suena bastante razonable. Si, por ejemplo, alejamos dos de estos circuitos, entonces los flujos probablemente disminuyan al hacer ese desplazamiento, y esa variación es la que estaría detrás del cambio en la energía almacenada en esta configuración de corrientes. Ahora, recordando que esta suma que está aquí es precisamente dW, entonces llegamos a la conclusión que du es igual a 1/2 de dW. Entonces, como mencionaba, aquí no es que las baterías puedan hacer trabajo, sino que tienen que hacer trabajo si es que la energía magnética va a cambiar. Por lo tanto, lo que tenemos es que la fuerza magnética por dr, que es el trabajo hecho por las fuerzas magnéticas, lo podemos calcular ahora utilizando esta relación. Entonces tenemos como un primer término A menos du, y la dW la podemos calcular a partir de la expresión que acabamos de obtener. El trabajo hecho por las baterías es 2 veces du, entonces aquí tendríamos más 2 veces du, que se reduce dejando simplemente esta expresión. Aquí, si suponemos que la única variación que hacemos en los circuitos, en la geometría de este conjunto, es un desplazamiento rígido, aquí vean que si pensamos que este circuito es un objeto extenso, pues entonces cada punto de este circuito podría moverse de una manera un tanto independiente. Pero aquí estamos pensando que este circuito se puede mover rígidamente,
Así es de que solamente nos basta un vector dr para caracterizar ese desplazamiento rígido de todo el circuito. Entonces eso es lo que aquí estaría detrás. Si pensáramos en variaciones individuales de cada punto del circuito, entonces la expresión se vería más complicada, pero la idea básica sigue siendo la misma. Entonces, a partir de esta relación se deduce, simplemente recordando la expresión para la diferencial total de una función de varias variables. De aquí esto se puede ver que es equivalente a que la fuerza magnética se pueda calcular como el gradiente de la energía magnética a corriente constante. Recuerden que para llegar a estos resultados fue importante suponer que las corrientes son constantes. Entonces, ¿qué tiene de relevante este resultado? Bueno, aquí hay dos cosas que vale la pena recalcar. Una es que esta fórmula tiene cierto parecido con lo que uno conoce de mecánica elemental. Uno sabe que cuando las fuerzas son derivables de un potencial, esas fuerzas precisamente se pueden calcular como menos el gradiente del potencial. Aquí en cambio tenemos un signo más, y esa diferencia de signo tiene que ver justamente con que pues, las baterías tienen que hacer un trabajo que es el doble en valor absoluto que el cambio en la energía magnética, y por eso entonces aquí tenemos un signo más. Esa es una primera observación. Y la otra, que me parece más importante todavía, es que mediante esta relación podemos calcular la fuerza que se ejerce sobre un trozo de este sistema, pero para llegar a esta expresión, vean ustedes qué cosa fue lo que obtuvimos. Simplemente relaciones que vienen de esta fórmula fundamental que se obtuvo a partir de la ley de inducción de Faraday. Entonces, simplemente sabiendo que las variaciones de flujo producen una fuerza electromotriz, llegamos a este resultado, pero para eso no fue necesario utilizar el hecho de que cuando tenemos un elemento de corriente en un campo magnético, recordemos que si tenemos un hilo, por ejemplo, que lleva una corriente I, entonces si el vector de L, como de costumbre, es un vector infinitesimal tangente al circuito, entonces al estar expuesto a un campo magnético, un campo de inducción magnética B, entonces cada elemento de corriente tiene una fuerza magnética actuando sobre él que se puede calcular así, como el producto de la corriente que fluye por el conductor por el producto cruz de dl cruz B. Entonces lo que vamos a ver en el ejemplo que sigue es que podemos emplear equivalentemente ya sea esta expresión donde precisamente tenemos la fuerza a partir de esta expresión elemental, o podemos calcularla también mediante esta otra expresión que, como dije, se obtuvo simplemente a partir de la ley de inducción de Faraday. Entonces, un ejemplo muy simple y que yo espero que sea ilustrativo de todo lo que aquí ya se mencionó, se trata de lo siguiente. Vamos a imaginar un hilo recto infinito que lleva una cierta corriente I sub 1. Ese sería el primer circuito. Aquí el punto es que no se ve dónde se cierra el circuito, pero bueno, de alguna manera estamos inyectando esta corriente que llega hasta el otro extremo del conductor, donde está siendo absorbida de alguna forma. Aquí, por supuesto, este ejemplo es bastante lejano a la realidad, pero nos conviene simplemente porque los cálculos van a ser bastante sencillos. Y como segundo circuito, aquí nada más vamos a considerar dos circuitos. El segundo circuito va a ser una espira rectangular que tiene un ancho A y una altura B, y se encuentra con uno de sus lados a una distancia que vamos a llamar X. Entonces, necesitamos también que circule una corriente I2 por este segundo circuito, y lo que ya sabemos de consideraciones muy elementales es que cuando la corriente fluye a través de este hilo, eso va a producir un campo magnético que, de acuerdo con la regla de la mano derecha, va a estar entrando en el plano de la figura, y ese campo magnético, como aquí recordaba, va a producir una fuerza magnética sobre los conductores que van a llevarnos a una cierta fuerza resultante para todo el circuito, que, como dije, vamos a imaginar como algo perfectamente rígido.
Entonces, para calcular la fuerza, en lugar de utilizar esta expresión, lo que vamos a utilizar es esta fórmula que acabamos de obtener, y eso entonces involucra el calcular la energía magnética de este sistema. Pero esa energía magnética se puede partir en varias contribuciones. Justamente aquí más arriba teníamos hace unos minutos la expresión necesaria. Ya sabemos que la energía magnética, en casos como este, se puede expresar de esta manera. Y entonces en este caso la energía va a poderse expresar como un medio de la autoinductancia del primer circuito por la corriente I1 al cuadrado más un medio de la autoinductancia del segundo circuito por la corriente que circula a través de él al cuadrado, y tendríamos dos términos, M12 y M21, que son iguales, como ya hemos visto anteriormente, de dos formas distintas. Esos dos términos van a dar exactamente la misma contribución, y aquí no tiene caso ponerle subíndices 1 y 2 a la inductancia mutua. Aquí nada más hay dos circuitos, así es de que esta M va a representar la inductancia mutua que hay entre los dos circuitos, y eso va a estar multiplicado por el producto de I1 por I2. Esta es justamente la expresión a la que se reduce esta doble sumatoria, en este caso en donde tenemos dos circuitos y nada más. Lo que necesitamos finalmente es calcular el gradiente, que involucraría pues derivadas con respecto a las coordenadas, aquí precisamente de R. Recuerden, tiene que ver con la variación de la posición del circuito. Entonces aquí en este caso, ya desde un inicio, al llamarle X a esta distancia, entonces lo que quiero imaginar es que solamente vamos a desplazar este circuito, esta espira rectangular, alejándola o acercándola a este hilo recto infinito, de tal forma que esta X es la única variable que nos interesa, y solamente habría entonces una parcial que nos interesaría calcular, que nos va a dar la componente de la fuerza magnética en esa dirección, precisamente en la dirección perpendicular a este hilo. Entonces, cuando calculemos este gradiente, pues habría que calcular el gradiente término a término, pero las autoinductancias de cada uno de estos circuitos no van a depender de X. La autoinductancia L1, por ejemplo, pues tiene que ver con la inductancia que produce este circuito sobre sí mismo sin que estuviera presente la segunda espira, y similarmente este segundo término tiene que ver con la autoinductancia de este circuito sin la presencia de este hilo recto. En cambio, esta M precisamente relaciona a la interacción que hay entre los dos circuitos, y eso sí es dependiente de la X. Entonces, la única componente que aquí vamos a poder calcular sería la componente en X de la fuerza magnética que afecta al segundo circuito, y eso entonces sería nada más la derivada con respecto a X. Recuerden que en cartesianas el gradiente se calcula simplemente derivando con respecto a las coordenadas cartesianas, y el único término que nos interesa sería esto que aquí estoy escribiendo. Y como mencionaba, esta fórmula es aplicable cuando la corriente es constante. Entonces aquí desde un inicio estamos pensando en que estas corrientes no van a cambiar al variar esta separación. Algo que aquí no estoy poniendo es las baterías. Aquí en alguna parte tendrían que estar conectadas las baterías que se encargarían de hacer que estas corrientes fluyan y de que se mantengan con los valores constantes que aquí estamos suponiendo. Entonces, todo el cálculo se reduce a determinar cuál es la inductancia mutua entre estos dos circuitos, y a partir de allí podemos entonces calcular esta derivada y finalmente la fuerza que actúa sobre cualquiera de los dos. Entonces, para determinar la M, esta inductancia mutua, lo que necesito es determinar cuál es el flujo que existe sobre uno de los circuitos cuando fluye una corriente unitaria sobre el segundo circuito, o al revés. Ya sabemos que las M's forman una matriz simétrica, entonces puedo ya sea imaginar que fluye una corriente de 1 ampere sobre este hilo y calcular el flujo sobre el segundo circuito, o al revés,
pero aquí pueden darse cuenta de que lo que resulta sencillo es pensar que sobre el hilo recto circula una corriente de un valor 1 ampere, y lo que quiero es calcular el flujo que pasa a través de esta segunda espira. Entonces, para eso, utilizando por ejemplo la ley de Ampere, podemos determinar cuánto vale la intensidad del campo magnético que este hilo recto produce. Eso es algo muy sencillo y simplemente como recordatorio lo podemos aquí repasar. Si tenemos esta corriente fluyendo de esta manera, lo que vamos a tener aquí como algo excepcional es que las líneas de campo son círculos perfectos que van a tener su centro en los puntos de este alambre. El plano de cada círculo es perpendicular a este hilo recto, y si aplicamos la ley de Ampere para una de estas curvas, esta curva imaginaria C, que es una curva cerrada, la escogemos de tal manera que coincida con una de las líneas de campo para el campo magnético producido por este hilo. Entonces lo que nos queda es que B punto de L sería simplemente la magnitud de B, que en los puntos de este circuito, de esta curva, es la misma magnitud por simetría. Además, por la forma como escogemos la curva, B y DL son colineales, así es de que el producto punto se reduce a un producto de magnitudes. La magnitud de B es constante, se puede sacar de la integral, y la integral de DL, no como vector, sino como magnitud, pues nos da la longitud total de la curva, de tal forma que si estamos llamándole R al radio de este círculo, pues la integral de la magnitud de DL, aquí lo escribo para que sea claro. Entonces aquí lo que necesitamos es esto. Esto nos da B por 2pi R. Y eso, de acuerdo con la ley de Ampere, decía, es igual a la mi sub 0 por la corriente abrazada por este circuito, y eso se llama I sub 1, por lo que el campo magnético que este hilo produce es, como ya debemos recordar, mi sub 0 por I1 entre 2pi R. Entonces, sobre la espira que se encuentra a la derecha, entonces aquí hago un dibujo para representar a esta espira. Se supone que no necesito suponer que sobre la segunda espira hay una corriente fluyendo. Lo único que quiero es saber qué tanto flujo produce el primer circuito sobre el segundo. Entonces, en esta espira, si la corriente va en el sentido aquí indicado por la flecha, como decía, el campo magnético va a estar entrando en el plano de la figura. Es más intenso en los puntos más cercanos al hilo. Vean que aquí esto depende inversamente de la distancia. Entonces, donde la distancia es más pequeña, el campo magnético es más intenso. Aquí va a ser más débil que acá, lo cual, bueno, no importa mucho. Y si llamamos aquí, como está indicado en la figura, X a la distancia que hay del hilo hacia el lado más cercano de la segunda espira, aquí lo que vamos a hacer es tomar un sistema de coordenadas cartesianas de esta manera. Entonces este sería el eje Y, este sería el eje X, para que coincida con la notación que habíamos escogido antes. Entonces la magnitud del campo magnético pues sería, ya con estas adecuaciones, estaría dado por mi sub 0 por I1 sobre 2pi X, aquí para cada punto del interior de esta región. Tendríamos una coordenada en principio diferente, X. Entonces el flujo a través de esta superficie se puede calcular fácilmente. Sería la integral de B.n de A. Y aquí, si escogemos una superficie que sea una superficie plana que tiene este borde, entonces el vector n sería colineal con el campo magnético, así es de que esto se reduce a la magnitud de B solamente. Entonces lo que tenemos es mi sub 0 por I1 entre 2pi por la integral de 1 sobre x, que no es constante, y del diferencial de área tendríamos dx de y, expresando todo en cartesianas. Entonces esto es lo mismo, ya en forma más precisa, poniendo
los límites de integración. La y iría, digamos, desde 0 hasta b. Recuerden que la b es la altura que tiene esta espira, mientras que la coordenada x, aquí puede parecer un poquito confuso, pero la x iría desde x hasta x más a. Ahora regresando de nuevo aquí a la figura, en donde la coordenada x va desde esta x hasta x más a. Aquí, como se hace frecuentemente, estoy utilizando la misma letra, la x, como la variable de integración y como los límites de integración. En fin, normalmente uno no tiene mucho problema con eso. Entonces, eso es lo que tendríamos que calcular, y eso es lo mismo que mi sub 0 por i1 sobre 2pi, la integral sobre y, claramente nos da b, nada más, y la integral sobre x nos lleva al logaritmo de x entre x y x más a, o lo que es lo mismo, mi sub 0 por i1 por b sobre 2pi por el logaritmo de x más a menos el logaritmo de x, que se puede escribir como el logaritmo de un cociente, pero para lo que me interesa en unos momentos me conviene dejarlo así separado, porque vamos a necesitar derivar esta expresión que aquí tenemos con respecto a x. Entonces es preferible dejarlo así escrito en lugar de utilizar esta otra relación. Esto ciertamente es lo mismo que el logaritmo de x más a sobre x, pero eso complica las cosas porque habría que derivar un cociente, mientras que aquí eso no resulta necesario con la expresión que se encuentra a la izquierda. De esto que aquí hemos obtenido, se ve, pues, como debe de ser, que el flujo es proporcional a la corriente, y el factor de proporcionalidad es precisamente la inductancia mutua. Entonces, en este caso, la inductancia mutua entre esos dos circuitos, que tiene que ser igual si la corriente fluye sobre el primero y calculamos el flujo sobre el segundo, o al revés, pero bueno, aquí lo sencillo fue esto. Entonces sería mi sub 0 por b sobre 2pi por el logaritmo de x más a menos el logaritmo de x. Entonces vean que, como ya sabemos, esta inductancia mutua no depende de si hay corriente o no hay corriente sobre los circuitos. De lo único que depende es de los aspectos geométricos, y aquí las cantidades geométricas que son de relevancia pues son las distancias que aquí se definieron antes y que están parcialmente a la vista en la parte superior. Esta x, que es la distancia entre el hilo recto y el lado más cercano de la espira rectangular, a, que es el ancho, y b, que es la altura de la espira. Todas esas cantidades son las que básicamente aparecen en esta expresión, claro, acompañados de la mi sub 0, que tiene que ver con el sistema de unidades que estamos empleando, y una cantidad fundamental como es pi. Bueno, entonces, como ya vimos, la fuerza que tiene que existir entre esos dos circuitos se puede calcular con la fórmula que está visible en la parte superior. Entonces ya nos olvidamos de esto que había escrito anteriormente. Esto finalmente no lo voy a ocupar. Aquí ya está la expresión para la m. Entonces la fuerza, como decía, la fuerza en x sería el producto de las corrientes que fluyen a través de estos dos circuitos por la derivada de la m con respecto a x, es decir, mi sub 0 por b sobre 2pi por la derivada con respecto a x de esta diferencia de logaritmos, y eso entonces nos da i1 por i2 por mi sub 0b sobre 2pi, que multiplica del primer término. Lo que tenemos es 1 sobre x más a, y del segundo término lo que se obtiene es un menos 1 sobre x. Entonces esta expresión es simplemente por consideraciones de la energía lo que debe de corresponder a la fuerza que ejerce un circuito sobre el otro, cosa que podemos confirmar utilizando, como mencionaba antes, la relación básica que aquí se había señalado. Entonces vamos a ver ahora a continuación qué es lo que se obtiene si uno utiliza esta expresión, y vamos a ver que efectivamente los dos resultados coinciden y que por lo tanto la ley de Faraday
en cierto sentido ya tiene información acerca de la fuerza magnética y viceversa, que esta expresión para la fuerza magnética de alguna forma llevaría a la ley de inducción de Faraday, aunque históricamente no es como las cosas aparecieron. Entonces guardamos este resultado que aquí obtuvimos y vamos a ver qué obtenemos cuando seguimos el procedimiento más elemental. Entonces aquí precisamente la expresión para el campo magnético que ya determinamos nos va a ser de utilidad, y aquí simplemente repito la figura. Entonces tenemos esta espira rectangular y vamos a suponer que la corriente fluye en esta dirección como había indicado arriba, y que la corriente sobre el primer circuito va en este otro sentido. Entonces el campo magnético que produce el hilo recto estaría entrando en el plano de la figura. Entonces estas cruces nos indican la parte trasera de las flechas del campo magnético producido por esta espira, y lo que quiero es calcular la fuerza que ese campo magnético de magnitud que aquí podemos todavía ver en la parte superior, este campo magnético entonces va a producir una cierta fuerza sobre la corriente que fluye sobre la segunda espira, la espira rectangular. Entonces, utilizando la definición elemental del producto cruz, podemos ver en qué dirección van a estar las fuerzas que estarían actuando sobre los cuatro lados de la espira rectangular. Entonces, por ejemplo, para este lado de la derecha, la corriente va hacia abajo, o sea, DL está en esa dirección, el campo magnético está hacia adentro. Entonces, si con la mano derecha vamos por el camino más cercano de la dirección de DL hacia el campo magnético, se ve que vamos a tener una fuerza magnética que estaría apuntando en esta dirección. En cambio, para el lado más cercano al hilo recto infinito, la corriente ahí estaría yendo en dirección paralela a la corriente I1. Entonces, si nos fijamos en el vector de L que iría hacia arriba y el campo magnético que entra en el plano de la figura, entonces yendo de DL hacia B, se puede notar que el campo magnético, que la fuerza, producida por el campo magnético estaría dirigida en esta dirección. Como el campo magnético no tiene la misma intensidad, entonces estas fuerzas que están aquí dibujadas en color verde no son igualmente grandes. De hecho, sería más grande la que está actuando en el lado izquierdo. Aquí, para hacerlo un poquito más visible, voy a poner una flecha más grande de esta manera. Sobre los lados perpendiculares al hilo infinito también habría una fuerza magnética. Aquí de nuevo me fijo en la dirección en la que fluye la corriente, hago el producto cruz de DL por B, y entonces se ve que la fuerza magnética estaría dirigida sobre este lado en ese sentido, y sobre la parte inferior la fuerza magnética estaría dirigida así. Como los puntos de este lado de este circuito son similares a los que aquí tenemos, vamos a tener una fuerza magnética sobre estos lados perpendiculares, pero se va haciendo cada vez menos intensa a medida que nos vamos alejando del hilo recto, pero lo mismo pasa en la parte de abajo y la resultante claramente se ve que va a ser cero. La que no sería cero es justamente la componente en la dirección X que habíamos definido anteriormente, y en este caso los cálculos son bastante sencillos porque no necesitamos integrar en realidad. Lo que vamos a tener es una fuerza que voy a llamar, que sería Fd por la fuerza de la derecha, que en magnitud sería la corriente. Vean que aquí los vectores que indican el sentido de la corriente son perpendiculares al campo magnético que está entrando perpendicularmente al plano de la figura. Así es de que el seno del ángulo entre DL y B, ese seno vale 1. Así es de que la fuerza va a ser simplemente la corriente por la longitud, que aquí se llama B, por la magnitud del campo, pero la magnitud del campo en el lado derecho es mi sub 0 por I sub 1 sobre 2pi por x más a. Simplemente estoy utilizando esta fórmula que está aquí arriba, tomando en cuenta que la distancia que hay del hilo hasta este lado es x más a, por eso aparece este denominador en lugar de la r.
En cambio, para la fuerza que hay en la parte izquierda, entonces le llamo Fi por izquierda, pues es prácticamente la misma expresión. Sería la misma corriente I2 que fluye sobre la segunda espira, por la B, que es la longitud de este lado, por el producto de mi sub 0 y 1 sobre 2pi, y la única diferencia es que aquí la distancia que hay del hilo recto infinito a este trozo de la espira, pues esta distancia es x, entonces esto es lo que tenemos. Como estas dos fuerzas están en direcciones contrarias, la resultante sería la resta de estas dos cantidades, así es de que si restamos la fuerza hacia la derecha menos la fuerza hacia la izquierda, hay bastantes factores que se pueden reunir. Entonces vamos a tener a I sub 2 por B por mi sub 0 por I1 sobre 2pi, que multiplica a 1 sobre x más a, que proviene de la fuerza de la derecha, menos 1 sobre x, que proviene de la expresión para la fuerza que apunta hacia la izquierda. Entonces podemos comparar este resultado con lo que teníamos aquí arriba. Aquí está bastante cercana una expresión a la otra, y podemos darnos cuenta de que efectivamente todo concuerda. Aquí lo único que en la expresión original no resulta tan claro es cuál es el sentido de esta fuerza, pero bueno, aquí con un análisis muy sencillo podemos darnos cuenta de en qué sentido estaría. Noten que en este cálculo que hicimos aquí al final sí fue crucial el tomar que la corriente está fluyendo en el sentido de las manecillas del reloj, mientras que en el cálculo que hicimos antes utilizando la inductancia mutua, eso queda enmascarado porque en la definición de la inductancia mutua eso está oculto, porque precisamente cuando calculamos el flujo, recuerden que en la definición del flujo pues es necesario escoger una dirección para el vector normal, y eso tiene que ver con el sentido en que recorremos la frontera. Entonces este cálculo pues allí digamos tendría incluida esa información acerca del sentido en el que va la corriente, pero aquí por lo menos de este análisis sencillo se ve que efectivamente estamos obteniendo la misma respuesta. Y como dije, esto suena como algo bastante interesante, digno de análisis un poquito más detallados por esta relación que hay entre la ley de inducción de Faraday y la fuerza magnética. Vemos que no son cosas del todo independientes, sino que están de alguna forma estrechamente ligadas. Ahora, para terminar esta lección, vamos a ver que la relación que acabamos de confirmar en el caso sencillo de estos dos circuitos, de hecho se cumple en general usando la fórmula de Neumann, que nos permite expresar la inductancia mutua entre dos circuitos cualesquiera. Aquí nada más, antes de pasar a tratar esta demostración, simplemente recalco que lo que habíamos visto anteriormente es aplicable para cualquier número de circuitos, como estuve recalcando al principio de esta lección, pero lo que vamos a ver a continuación se refiere exclusivamente al caso de dos circuitos. Aquí quizá valdría la pena ponerlo en forma explícita. Entonces aquí lo que queremos es dos circuitos, nada más. Entonces voy a comenzar por, digamos, lo que regularmente veríamos como algo más básico, es decir, vamos a suponer que se tiene un circuito que voy a llamar C1, por el cual fluye una corriente I1, y como ya hemos hecho anteriormente, voy a utilizar un vector R1 como el vector de posición que parametriza los puntos de esta curva. Y por otro lado vamos a tener otro segundo circuito, digamos algo como esto. Recuerden, los circuitos podrían estar encima uno del otro, muy cercanamente unidos, pero bueno, aquí para hacer el dibujo sencillo voy a suponer que están algo separados uno del otro. Entonces aquí tenemos una segunda curva y esto representa un conductor por el cual va a circular una cierta corriente I sub 2,
Y igual que anteriormente, voy a utilizar el vector R2 para indicar los puntos de esta segunda curva. Entonces, algo que podemos hacer, como dije, de forma muy elemental, es determinar la fuerza que actuaría sobre el segundo circuito. Entonces conviene llamarle F2 debido a la corriente que fluye sobre el primer circuito. De hecho, va a ser necesario que estas dos corrientes estén circulando para que primero la corriente I1 produzca un campo magnético, y ese campo magnético, al interactuar con la corriente I2, nos va a llevar a una cierta fuerza. Entonces, la expresión para la fuerza es básicamente lo que ya arriba habíamos expresado, es decir, lo que tengo que hacer es sumar sobre todos los puntos de esta curva la fuerza sobre cada elemento de corriente que aquí tendríamos. Este vector se puede llamar dl2 o dr2, que sería la descripción más precisa. Entonces, la fuerza que hay sobre este elemento de corriente es la corriente I2 por dr2 cruz el campo magnético producido por la primera espira en el punto R2. Aquí, si gustan, le pongo un +1 para recalcar que este campo es el campo producido por la primera espira. Entonces, ese campo lo podemos determinar utilizando la ley de Biot-Savart, de tal forma que lo que tendríamos aquí sería entonces I2, que es una corriente a lo largo de todo el circuito 2, por la integral sobre C2 de dr2 cruz el campo magnético producido por la corriente que fluye en la primera espira, pero en los puntos como este, R2. Entonces, eso es mi sub 0 sobre 4pi por la integral ahora sobre el primer circuito de la corriente, perdón, aquí tendría que ir la corriente I1 por dr1 cruz R2 menos R1 sobre el módulo de R2 menos R1 al cubo. Entonces, esa es la expresión que viene, repito, de combinar la ley de Biot-Savart y la expresión para la fuerza sobre un elemento de corriente. Así es de que todo esto se puede escribir así, como mi sub 0 sobre 4pi por el producto de las corrientes I1 y I2, y vamos a tener estas integrales que voy a suponer que se pueden intercambiar a nuestro antojo, y lo que vamos a tener en esta integral iterada sería el producto cruz de dr2 con el producto cruz de dr1 cruz R2 menos R1, todo eso dividido entre la norma, nuevamente, de R2 menos R1 al cubo. Entonces, en el numerador de esta integral iterada, decía, tenemos un triple producto vectorial. Hay que recordar que A cruz B cruz C es lo mismo que A punto C por B menos A punto B por C. Entonces, utilizando esta identidad, se ve que la fuerza que actúa sobre el segundo circuito debido a la corriente que fluye sobre el primer circuito se puede expresar entonces como mi sub 0 sobre 4pi por el producto de las corrientes por estas integrales. Y entonces, aplicando esta relación, lo que tendríamos en el numerador sería el primer vector punto el tercero. Entonces, eso nos da el producto punto es conmutativo, así es de que lo puedo escribir así como R2 menos R1 punto de R2, si queremos. Esto va a estar multiplicando al vector del medio, que en este caso es de R1, y a eso hay que restarle el producto del primero por el segundo, que entonces sería, otra vez, el producto es conmutativo, el producto punto, así es que puedo escribir de R1 punto de R2, si queremos, y esto va a estar multiplicando. Aquí creo que se vería más conveniente un paréntesis redondo, lo mismo que ya tenía, pero aquí simplemente por razones de estética. Entonces tenemos dr1 por dr2, que es un escalar, multiplicando al tercer vector, que es R2 menos R1, todo dividido entre la norma de esta diferencia de vectores al cubo. Ahora, lo que uno puede ver
es que el último término se puede ver como algo relacionado con la fórmula de Neumann para la inductancia mutua, mientras que el primer término de este integral, como vamos a comprobar enseguida, va a desaparecer debido a que estamos integrando sobre circuitos cerrados. Entonces, lo que quiero hacer es separar estas dos integrales, analizarlas una por una. Entonces, primero me fijo en el primero de estos términos y lo que tenemos es esto que aquí escribo en forma separada, e inclusive lo voy a escribir con otro color. Entonces, lo que vamos a tener es esto, que la integral sobre C1, integral sobre C2 de R2 menos R1 punto de R2 entre la norma de R2 menos R1 al cubo por dr1. Como decía, esta es una integral iterada. Quiere decir que integro sobre alguna de las dos variables, ya sea R1 o R2, sobre una curva o sobre la otra, manteniendo fija una de las variables mientras la otra está variando. Entonces, en este caso es totalmente a nuestro gusto cuál de las dos integrales realizamos primero, y de hecho el resultado es totalmente idéntico, sin importar qué cosa hagamos. Vean que aquí, aunque no hay una completa simetría, se puede pues aprovechar esto que ya conocemos de cosas más elementales. Ya sabemos que el gradiente del inverso de esta distancia equivale a menos r menos r'. Aquí estoy regresando a la notación que en otras ocasiones hemos venido ocupando, así es de que simplemente para que esto se parezca a lo que ya habíamos visto previamente. Entonces aquí justamente queda un cociente que tiene esta forma, entonces lo podemos sustituir por un gradiente así. Y también hay que recordar que si en lugar de derivar con respecto a las variables no primadas, derivamos con respecto a las variables primadas, entonces hay un cambio de signo. Entonces, estas dos expresiones, ya sea con la nabla o con la nabla prima, son igualmente válidas. Entonces, en este caso, lo que me conviene es identificar la R aquí para que las cosas se parezcan sin hacer muchos ajustes. Aquí voy a tomar esta diferencia como esta que está aquí. Entonces, tomando en cuenta que aquí aparece la variable de R2, entonces lo que me conviene es utilizar esta expresión en términos de las variables no primadas, decía. Entonces, de acuerdo con esas identidades, eso se puede escribir también como menos la integral sobre C1, la integral sobre C2, de el gradiente con respecto a la variable 2 de 1 entre R2 menos R1 punto de R2 por dr1, ¿no? Entonces, utilizando estas identidades, en este caso la que más me interesa es esta primera parte. Aquí R2 toma el papel de la R, entonces si estamos derivando con respecto a las variables no primadas, aquí hay un signo menos, lo cual en un momento va a desaparecer, porque si estamos tomando el gradiente con respecto al segundo conjunto de variables, y aquí está esto multiplicado por dr2, esto es simplemente este producto punto. Como ustedes pueden ver, es justamente la integral de la diferencial de esta norma, del inverso de la norma. Aquí el símbolo puede ser un poquito pues confuso o puede llevar a malentendidos. Aquí, digamos, la notación es bastante más precisa en la forma que aparece arriba, porque aquí estamos indicando que las derivadas parciales es con respecto a las variables, al segundo conjunto de variables, a la R2. Aquí, en cambio, esta función pareciera una función de las tres coordenadas de R2, de las tres coordenadas de R1, así es que parece ser una función de 6 variables, pero aquí en realidad nada más son 3 las que están interviniendo. Entonces hay que tener eso simplemente en mente. Y aquí, como dije, tratando esta integración como una integración iterada,
Entonces podemos primero hacer la integral sobre la variable R2, sobre la curva C2, en donde R1 se mantiene como una constante. Pero esta integral nos va a dar, como es la integral de una diferencial, sería esta función evaluada en los extremos de la curva. Pero como la curva es una curva cerrada, entonces esta función va a coincidir en esos extremos y por lo tanto esta integral vale 0. Y si eso es 0, entonces la integral posterior también nos da 0. Entonces, bueno, espero que los argumentos que aquí he presentado sean convincentes. Entonces el punto aquí importante es que esta primera contribución desaparece. Esta es la única que nos interesa. Entonces voy a escribir aquí ya en forma resumida la relación que hemos obtenido para compararla con la que resulta de utilizar el concepto de energía. Entonces lo que tenemos pues es que la fuerza sobre el segundo circuito se puede escribir de esta forma, como menos mi sub 0 sobre 4pi por I1, I2, la integral sobre el circuito 1, de la integral sobre el circuito 2, de R2 menos R1 por el producto punto de DR1 por DR2 entre la norma de R2 menos R1 al cubo. Entonces tenemos esa expresión y aquí la conservo para lo que vamos a utilizar enseguida. Lo que vamos a hacer es emplear ahora la fórmula que ya se había establecido previamente para la inductancia mutua, esto que se conoce en la literatura, repito, como la fórmula de Neumann. Entonces, por otro lado, la inductancia mutua entre esos dos circuitos, aquí recuerden, estamos tratando exclusivamente este caso sencillo de dos circuitos nada más. Esta inductancia mutua ya vimos que se puede calcular así, como mi sub 0 sobre 4pi por la integral sobre C1 de la integral sobre C2, justamente de dr1 por dr2 entre la diferencia, bueno, el módulo de la diferencia R2 menos R1. Entonces esta es la fórmula que ya conocemos y lo que quiero mostrar a continuación es que calculando el gradiente de esta inductancia mutua, vamos a llegar a una expresión equivalente a lo que tenemos aquí justamente arriba. Entonces aquí lo que necesito es que recordemos lo que ya se estableció previamente, o sea, ya vimos aquí antes que la fuerza magnética sobre un circuito se puede calcular tomando el gradiente de la energía a corrientes constantes. Aquí, suponiendo que las corrientes se mantienen constantes, hay que derivar esto. Y en el caso de dos circuitos, aquí tenemos la fórmula que nos interesa. Y entonces esta es la relación que nos permite calcular la fuerza. Aquí en este ejemplo solamente nos interesaba la componente en X, pero si nos interesan todas las demás componentes, pues lo podemos escribir en forma general, utilizando no nada más la parcial con respecto a X, sino directamente el gradiente. Entonces, de esta relación que aquí tenemos, entonces regreso a lo que estábamos haciendo aquí más abajo. Entonces la fuerza F2 tiene que ser igual al producto de las corrientes por el gradiente con respecto al segundo conjunto de variables de la inductancia mutua. Entonces esta sería la expresión que vino de utilizar la expresión para la energía magnética. Entonces lo único que falta hacer es calcular el gradiente con respecto al segundo conjunto de variables de la m, que aquí está, y comparar lo que resulte con lo que está dado aquí arriba. Entonces no se ve tan difícil el convencerse de que las dos expresiones son exactamente lo mismo. De hecho, con la identidad que aquí mencionaba, se puede ver que efectivamente las cosas coinciden, aunque en una forma que a primera vista puede no parecer muy segura o convincente. Pero bueno, lo que quiero hacer primero en una forma muy burda es esto. De acuerdo con esta expresión, que como dije habíamos establecido anteriormente, lo que tenemos entonces es que esta fuerza se puede escribir como I1, I2. Entonces voy a meter el gradiente dentro de la integral. Entonces lo que queda es mi sub 0 sobre 4pi, la integral sobre C1, la integral sobre C2, de la nabla 2
que actúa sobre la función módulo, bueno, 1 sobre el módulo de R2 menos R1, y todo esto está multiplicado por estas diferenciales. Entonces, utilizando la formulita que tenemos aquí arriba, lo que esto significa, precisamente esta fórmula es la que nos sirve. Vean que estamos derivando con respecto a esta primera variable, exactamente como aquí, entonces eso nos da un signo menos. Entonces eso es menos I1, I2 por mi sub 0 sobre 4pi, la integral sobre C1, la integral sobre C2, de la diferencia, en lugar de R menos R', vamos a tener R2 menos R1, entre el módulo de R2 menos R1 al cubo por dr1 punto de R2. Entonces, se puede ver que el resultado es efectivamente, con todo y el signo, equivalente a lo que habíamos establecido antes. Aquí el punto delicado es que pudiera parecer no tan claro cómo es que esta nabla se puede introducir dentro de la integral, lo cual puede no parecer sospechoso. Lo que suena quizá un poquito más extraño es por qué estas derivadas actúan sobre esto, que es una función de las segundas variables R2, pero en cambio no tienen ningún efecto sobre la R2 que aparece aquí en la diferencial. Uno podría decir, bueno, es que las diferenciales son otra cosa, hay que tratarlas de una manera distinta, pero pues aquí el punto importante es que uno puede justificar estos pasos. La forma resumida de explicar qué es lo que está ocurriendo es esto. Habíamos visto al principio, cuando comenzamos a desarrollar las fórmulas para llegar a esta expresión, donde la fuerza se calcula en términos de la energía magnética, lo que habíamos imaginado era que un circuito se desplaza, entonces este circuito se mueve rígidamente, acuérdense, entonces se va a convertir en este otro circuito una vez que lo desplazamos, y ese desplazamiento es un desplazamiento rígido. Entonces voy a llamarle delta R con una delta minúscula para que se distinga de las diferenciales que tenemos previamente. Entonces la idea es que cuando hacemos esta traslación, el vector R2 que teníamos originalmente se va a transformar en R2 más delta R. Es el efecto de la traslación. Y esta traslación, recuerden, es la misma para todos los puntos del circuito. Es una traslación rígida. Entonces, de esta expresión se puede entender más claramente por qué al diferenciar este término desaparece, porque no es algo que no depende de las coordenadas, es algo uniforme. Ahí es donde se ve justamente el hecho de que estamos pensando en una traslación rígida. Si no fuese así, entonces este delta R sería una función de la posición y entonces otra cosa tendríamos. Pero por tratarse de esto, lo que aquí significa esta traslación rígida, por eso es que al tomar la diferencial este término desaparece, y esa es la razón por la que aquí no hay ningún cambio. En cambio aquí sí, cuando este R2 se desplaza de esta forma, obviamente que esta función sí se ve alterada, y por eso aquí es el único lugar donde el gradiente va a tener efecto. Entonces es bastante satisfactorio el demostrar que lo que vimos en el ejemplo anterior con el hilo recto infinito y la espira rectangular, bueno, podemos ver que eso funciona en general. Aquí en el caso que tratamos en forma explícita, pues se trataba de una situación muy especial, inclusive extremadamente simple, por tener aquí un hilo recto infinito, algo totalmente irrealizable en la práctica, pero bueno, en ese sentido pues es bastante agradable que por lo menos en el caso de un par de circuitos logramos demostrar que la fórmula que aquí empleamos para calcular la fuerza, que vino del análisis de las energías, da lo mismo que lo que se obtiene directamente utilizando la expresión para la fuerza magnética. Bien, con esto pues quiero terminar esta lección. Espero que haya sido accesible. Bueno, gracias por su atención y hasta la próxima.